Hola, soy Marta y en este vídeo vamos a hablar de los antiinflamatorios no esteroideos. Vamos a hablar de su mecanismo de acción, de la clasificación química, de los efectos farmacológicos, de sus indicaciones terapéuticas y de los posibles efectos adversos. Como ya sabemos, las prostaglandinas son sustancias que se liberan por estímulos lesivos y activan receptores periféricos del dolor. Lo que vamos a hacer cuando indiquemos un antiinflamatorio no esteroideo es inhibir esa síntesis de prostaglandinas. ¿Cómo se sintetizan estas prostaglandinas? Ante un daño tisular, a través de la fosfolipasa A2 vamos a sintetizar ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico se transformará a través de la ciclooxigenasa en endoperóxidos cíclicos, como por ejemplo, finalmente, prostaglandinas como la prostaglandina E2, prostaciclinas y tetromboxano. Además, también ese ácido araquidónico puede transformarse en leucotrienos. Los antiinflamatorios no esteroideos van a actuar inhibiendo a esa ciclooxigenasa e impidiendo finalmente la síntesis de esas prostaglandinas. Existen dos isoformas de esa ciclooxigenasa, la COX-1 y la COX-2. La COX-1 es constitutiva, está representada en numerosos tejidos y se va a activar ante un estímulo fisiológico, sintetizando prostaglandinas relacionadas sobre todo con la protección de la mucosa gástrica y la regulación de la función renal y de la coagulación. También tenemos la COX-2, que en este caso está representada en menos tejidos, es inducible y se va a activar ante un estímulo inflamatorio y va a sintetizar prostaglandinas que van a mediar en el dolor y en la inflamación. Cuando se administra un antiinflamatorio no esteroideo, va a bloquear esas prostaglandinas y en el caso de bloquear la COX-1 vamos a ver principalmente los efectos adversos derivados de la falta de protección de la mucosa gástrica o a nivel plaquetario. Cuando vamos a inhibir esa COX-2 vamos a ver ese efecto buscado de los antiinflamatorios no esteroideos, bloqueando ese efecto inflamatorio que se va a liberar por parte de esas prostaglandinas sintetizadas a partir de la COX-2. Algunos autores, además, hablan de una tercera isoforma, de la COX-3, representada sobre todo a nivel del cerebro, que podía ser la responsable cuando se inhibe del efecto antipirético de estos medicamentos. En cuanto a la clasificación química, son fármacos analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios, excepto en el caso del paracetamol y del metamizol, que son analgésicos y antipiréticos. Todos ellos conforman un grupo heterogéneo de compuestos frecuentemente no relacionados químicamente. Vamos a tener principalmente dos grandes grupos, los inhibidores no selectivos de la COX y los inhibidores selectivos de la COX-2. Dentro de los inhibidores no selectivos de la COX vamos a tener numerosas agrupaciones, como por ejemplo derivados del ácido salicílico, como la aspirina, derivados del paraminofenol, derivados del ácido propiónico, como el ibuprofeno, derivados del ácido acético, etc. Muchas clasificaciones. Por otra parte, dentro de los inhibidores selectivos de la COX-2 vamos a tener principalmente los COX-IBs como principales representantes de este grupo o de esta clasificación de los antiinflamatorios no esteroideos. En cuanto a los efectos farmacológicos conseguidos con estos antiinflamatorios no esteroideos, tenemos que recordar que todos son antipiréticos, analgésicos y antiinflamatorios, salvo el paracetamol y el metamizol, como ya hemos comentado anteriormente. Este tipo de fármacos no produce depresión respiratoria. Vamos a generar un efecto antipirético. Los AINE disminuyen la temperatura corporal en estados febriles. Un efecto analgésico. Los AINE son eficaces, por lo general, en dolores de intensidad leve a moderada. Algunos AINE son especialmente relevantes y útiles en los casos de la dismenorrea, debido a la liberación de prostaglandinas por parte del endometrio durante la menstruación. En cuanto al efecto antiinflamatorio, va a ser especialmente beneficioso en enfermedades musculoesqueléticas, artritis reumatoide, artritis, artrosis. Y por último, también vamos a tener un efecto antiplaquetario. Es un rasgo característico de los AINE al evitar la formación del tromboxano A2 en las plaquetas, por lo tanto, prolongan el tiempo de hemorragia. En cuanto a las indicaciones terapéuticas, basados en estos efectos farmacológicos, van a tener un amplio escenario de utilización en estados febriles, en estados con dolor, como antiinflamatorios, en la profilaxis tromboembólica, también en la enfermedad inflamatoria intestinal, algunos derivados de salicilatos como la sulfasalacina y también en algunos procesos dermatológicos.
Por último, en cuanto a los efectos adversos derivados de la administración de los antiinflamatorios no esteroideos, vamos a tener principalmente el riesgo gastrointestinal. La gastropatía por AINE es la reacción adversa más habitual de los antiinflamatorios no esteroideos, con excepción de aquellos COX-2 selectivos, como hemos explicado, por ese mecanismo de acción. Se produce por una inhibición de las prostaglandinas gastroprotectoras. También tenemos riesgo cardiovascular. La inhibición selectiva de COX-2 se ha propuesto como principal responsable de la mayoría de los efectos cardiovasculares derivados de los AINE. Se manifiesta por un aumento del riesgo de fenómenos trombóticos, infarto de miocardio e ictus y por una mayor incidencia de insuficiencia cardíaca e hipertensión. Hipersensibilidad. Algunos pacientes son alérgicos a la aspirina o a otro tipo de AINE. Esto puede ocasionar algunos efectos adversos, como por ejemplo la aparición de rinitis, de rubor, de urticaria y en los casos más graves incluso la aparición de un shock. Muchas gracias.